Así que el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, dice así: Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para corroborar a los que tienen corazón perfecto para con Él. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para corroborar a los que tienen corazón perfecto para con Él. Y la escritura nos enseña que Dios está buscando personas disponibles, no personas perfectas. Aunque ahí dice la escritura que tienen un corazón perfecto, pero está hablando de la motivación. Es decir, Dios está buscando hombres y mujeres que le digan sí al corazón de Dios, que le digan sí a la voz de Dios, que le digan sí a la voluntad, a las delicias, al deseo, a lo mejor de Dios. Recuerde que Dios hizo la creación en el Génesis y dijo la palabra, el mismo Señor dijo que cuando realizó y creó todas las cosas, dijo, y vio que todo era bueno. Así que Dios, en su obra redentora terminada, completa y perfecta a través de su Hijo Jesús, por causa del pecado de Adán, había que restituir todas las cosas. Jesús vino, se hizo hombre, siendo Dios, habitó entre nosotros, fue a la cruz, en mi lugar, en tu lugar, fue sepultado, estuvo 3 días y 3 noches y resucitó y fue recibido arriba en gloria en su tiempo y se sentó a la diestra de la majestad y nos hizo sentar a todos los que creen, a ti y a mí, en lugares celestiales. Así es que Dios preparó una obra redentora y no solo nos entregó a su Hijo amado, como lo dice Romanos 8, pero nos entregó todo lo que conlleva a su Hijo, su obra terminada y con Cristo Jesús, todas las demás cosas, una herencia de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, su poder, su autoridad, su nombre, su bendición, su llamamiento, su esperanza. Pero todas estas cosas que son el beneplácito, la benignidad, lo que Dios nos concedió por gracia, Dios está buscando quien diga sí a querer disfrutar lo mejor de Dios para el hombre. Dios está buscando quien diga sí, sí quiero, Señor, sí quiero caminar en los caminos que tú preparaste para mí. Romanos capítulo 8, versículo 10 dice que tú y yo somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tú y yo andemos en ellas. Jesús mismo dice en Juan 14 que Él es el camino, la verdad y la vida. Así es que Dios está buscando hombres y mujeres que digan, sí, yo quiero que Jesús sea mi camino. Sí, yo quiero recibir el perdón de mis pecados y la paga que Jesús hizo en la cruz del Calvario por mí. Sí, yo quiero disfrutar eternidad, vida abundante aquí y ahora. Sí, yo quiero disfrutar lo mejor de Dios. Sí, yo quiero ser parte de la obra, del propósito de Dios en este mundo. Sí, yo quiero no solo poseer y apropiarme por la fe de todo lo que me ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús, pero también ser ese canal de bendición que Dios espera que yo sea. Así es que, habiendo dicho todas estas cosas, es muy importante que entendamos y consideremos lo siguiente. Así como Dios está buscando quien responda positivamente a su llamado, porque Dios es un caballero y Dios respeta tu decisión y mi decisión, si los creyentes decidimos por cumplir su propósito y dejarnos descansar en su abrigo, en su regazo, descansar en su gracia para ser usados por Él, o si decimos simplemente ser salvos y vivir conforme a este mundo vive, o para los incrédulos, para los que no conocen a Dios, si deciden rechazar a Cristo o en su momento recibir el perdón de sus pecados a través de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. Así es que hemos hablado de que Dios está buscando esta clase de hombres y mujeres para que le sigan. Y también hemos hablado que no debemos conformarnos con menos, sino debemos aspirar a lo mejor que Dios nos ha concedido en
Cristo Jesús a través de lo que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Porque hay muchos creyentes que se han conformado para vivir en las finanzas como vive el resto del mundo. Hay muchos creyentes que se han conformado por vivir respecto a la salud como vive el resto del mundo. Hay creyentes que se han conformado con vivir en sus relaciones personales como vive el resto del mundo. Hay creyentes que se han conformado a vivir en su vida íntima, en su vida interior, como vive el resto del mundo. ¿Y a qué me refiero? En las finanzas quebrados, endeudados, en escasez, sin poder salir adelante, teniendo que trabajar tiempo extra, horas extras con el sudor de su frente. Así trabaja el mundo. En la salud, teniendo un sistema médico, estando bajo tratamientos, bajo enfermedades que no te matan, pero que te tienen atado, o bajo problemas más fuertes, bajo el temor de y las prevenciones que te vende este mundo diciéndote que a partir de tantos años empieza a sucederte esto y esto otro y esto otro, o en las relaciones queriendo consultar terapeutas o resignándote a sufrir la cruz que te tocó llevar, como dicen en este mundo, o en tu persona, en tu intimidad, a vivir envanecido o distraído por todo lo que tiene que ver menos lo que Dios habla, o a vivir en depresión, a vivir en soledad, a vivir en desaliento. Y Dios no diseñó este plan, ni nos llamó a ti y a mí y a todo el que cree para que vivamos de esa manera. Pero Dios en su infinita sabiduría, abundancia de gracia, en su misericordia, en su justicia, Dios diseñó un plan poderoso y perfecto para ti y para mí en este mundo, porque el plan para la eternidad ya está definido, ya está hecho, es una cosa hecha para todo creyente nacido de nuevo. Ya tenemos moradas específicas, tendremos un cuerpo glorificado, un alma perfecta, así como nuestro espíritu hoy en día es perfecto para todo el creyente nacido de nuevo. Así es que el tema de la eternidad es en el futuro, cuando Cristo Jesús venga por nosotros, es un hecho consumado. Y esa es la esperanza que debemos tener. Pero Dios nos llamó a tener eternidad, a vivir la eternidad a partir de ahora, porque la eternidad tiene que ver con tener un compañerismo, una relación personal con Jesucristo, una comunión con su Espíritu Santo y poder participar de todo lo que Él ya nos concedió por gracia en Cristo Jesús, de todo lo que el Padre ya nos concedió por gracia en Cristo Jesús, para bendición de muchos. Así es que no debemos conformarnos con menos, pero debemos aspirar a vivir en lo mejor de Dios. Y esto es un proceso que necesitamos asegurar a través de la palabra, de la comunión con el Señor, de renovar nuestras mentes y de no permitir ser moldeados ni conformados con este mundo, sino ser transformados por la renovación de nuestra mente, del espíritu de nuestra mente, a la misma gloria de Jesús que ya mora en nuestro espíritu, porque el espíritu de Cristo es uno con nuestro espíritu. Bien, y lo mejor de Dios tiene que ver también con algo muy interesante. En el primer capítulo de Efesios, si buscamos Efesios, el primer capítulo, y vamos a leer el versículo 3, y podríamos leer muchos otros versículos como 2 de Pedro capítulo 1, versículos del 3 en adelante, o Filemón 1:6, o 1 Corintios 2:12, pero Efesios lo resume de una manera extraordinaria. Y dice el versículo 3, capítulo 1 de Efesios, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así es que humanamente hablando no lo podemos entender, pero nuestro espíritu está en los lugares celestiales y nuestro espíritu, como es uno con el espíritu de Cristo, ha sido bendecido con toda bendición espiritual. ¿Qué significa esto? Que en el espíritu, en el reino, en el ámbito espiritual, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, para este mundo, para vivir nuestra vida de una manera exitosa y vivir en la piedad, en compartir la palabra y en bendecir a otros de una manera exitosa, victoriosa y gloriosa, todo esto ya se encuentra en el ámbito espiritual y a través de la fe nosotros permitimos
apropiarnos, que se manifieste lo que ya existe en el Espíritu, a que se manifieste en este reino natural. La fe, hemos dicho ya, que es como la mano que se introduce en la bodega espiritual y que toma la bendición que tú y yo necesitamos. También hemos dicho ya que la Escritura nos enseña en el contexto desde el Génesis hasta el Señor Jesucristo y las cartas de Pablo, etcétera, de Pedro, de Juan, que el Señor ya proveyó todo de antemano antes de que la necesidad aparezca, para que tú y yo poseamos, para que tú y yo nos apropiemos por la fe. La fe también viene siendo como un puente que se establece entre el ámbito espiritual y el ámbito natural, para que por ahí transiten todas las bendiciones que ya nos fueron concedidas, que ya son nuestras, que moran en nuestro interior. Hemos dicho que moran en nuestro interior porque dice la palabra que tú y yo somos, si somos creyentes nacidos de nuevo, el Espíritu de Cristo mora en nosotros y somos el templo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Así es que en nuestro espíritu se encuentra toda esta bendición. En Cristo Jesús está la plenitud de la deidad, corporalmente, dice la Escritura. Así es que Cristo Jesús, el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Cristo, mora en nosotros, y en Cristo están contenidas todas las cosas que tú y yo necesitamos para este mundo, de aquí a que el Señor Jesucristo venga por nosotros, y a través de la fe. Recuerda que la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Así es que mientras la palabra la pongamos delante de nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestra boca, renueve nuestras mentes, meditemos en ella una y otra vez para que sea concebida en el corazón, entonces empieza el proceso de transformación y de apropiación de todo lo que tú y yo necesitamos. Y seguramente tú ya estás disfrutando y te has apropiado de muchas cosas de esta bendición que Dios ya te trajo. Por ejemplo, una de las bendiciones es que Dios nos salvó y nos perdonó totalmente. Con esto podemos decir que no hay culpa ni hay condenación para el creyente. Si tú eres un creyente que te has apropiado por la fe de esta bendición, no hay culpa ni hay condenación, pero tampoco hay tendencia por pecar, sino hay tendencia por ofrecer nuestras vidas en sacrificio vivo. Solo la gracia que viene de la benignidad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. La bondad de Dios es la que nos guía a cambiar nuestra manera de pensar, para no pensar en los sistemas de pensamientos de este mundo o en el pecado o en las formas de este mundo, sino de acuerdo a la palabra del Señor. Y la gracia no solo es el favor inmerecido, pero es el poder de Dios en nosotros para transformarnos. El mismo apóstol Pablo decía: lo que soy, espiritualmente hablando, o en el ministerio, o como siervo del Señor, como siervo de la gracia y de la justicia, dice: lo que soy y lo que he logrado en el camino del Señor y en el propósito de Dios, lo he hecho por la gracia lo ha hecho en mí. Así es que la gracia no solo es el favor inmerecido, sino es el poder de Dios que nos transforma, el poder de Dios que nos conduce, el poder de Dios que nos habilita, el poder de Dios que se mueve, Dios operando a través de nuestras vidas para conquistar, para cautivar en Cristo a los perdidos, para predicar el Evangelio, para manifestar el poder de Dios. Amén. Bien, ahora, cuando hablamos de todas estas cosas y hablamos de lo mejor de Dios, vamos a hablar de dos cosas que parecen ser, que son lo mismo, pero no significan lo mismo, aunque las dos son producidas por Dios, pero es importante que podamos entender claramente. Y por ignorancia, por falta de conocimiento, los creyentes viven una desanimación, desilusión o decepción al respecto. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a los milagros. Los milagros en la Biblia están descritos desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, pero con una variedad extensa. En la época del Señor Jesús hay tantos milagros que se manifiestan, pero la mayoría de los milagros, aunque se manifiestan de una gran variedad, la mayoría de los milagros que se manifiestan en la vida y ministerio del Señor Jesucristo son milagros de sanidad, de liberación, pero de sanidad. Sanó a los cojos, a los ciegos, a los sordos, liberó a los que estaban poseídos, a los muertos resucitó, a los leprosos limpió, etcétera, etcétera. La mayoría de los milagros que se manifiestan en la vida y ministerio del Señor Jesucristo, aunque hay gran variedad de ellos, son
acerca de la salud, de la sanidad de las personas. Pero podemos ver milagros desde el principio. Por ejemplo, grandes milagros del Señor cuando vino el diluvio. Aunque podría ser algo inaudito o contradictorio, pero como vino un diluvio, toda la tierra se llenó de agua, y como Noé y su familia fueron salvos, fueron protegidos a través de esa arca. O podemos ver milagros como donde Dios abrió el mar para que el pueblo de Israel, huyendo de Egipto por mano de Moisés, cruzara en seco. O podríamos hablar de milagros como el maná, que posiblemente sea el milagro más extenso que ha existido en tiempo, porque el maná era el pan que Dios les daba del cielo. Dice uno de los salmos que el maná era como el alimento de los ángeles, en donde prácticamente en puntos, en términos generales, el maná, el milagro diario, todos los días venía el maná y había que recoger el maná, y solo se podía recoger el maná de ese día, excepto el viernes, porque el viernes recogían una doble porción, porque el sábado no podían trabajar por celebrar el sábado de acuerdo a la ley de Moisés. Pero Dios bendijo con este milagro durante aproximadamente 40 años. Y muchos otros milagros en la vida de José, en la vida de Daniel, cómo lo libró del foso de los leones, en la vida de Sadrach, Mesach y Abednego, es decir, de 3 hombres judíos que tenían nombres babilónicos, pero era Azarías, Misael y no recuerdo cuál era el otro nombre, Ananías, y ellos fueron librados del horno de fuego que había sido calentado 7 veces más. Y muchas clases de milagros cuando vino fuego que descendió del cielo a través del profeta Elías, y cómo Elías resucitó a la hija de la viuda. Y después vemos también milagros en la vida de Eliseo, y etcétera, etcétera, etcétera. Y después podríamos hablar también de los milagros de los discípulos, en donde cómo Dios salvó a Pablo y a la tribulación en un barco que naufragaron, y cómo hizo muchos también milagros de sanidad, cómo Pablo fue apedreado y prácticamente fue sacado muerto, pero él se levantó. Hay quienes dicen que ahí fue cuando él murió y Dios lo resucitó, etcétera. Los milagros que describe Juan en sus cartas, Pedro en los Hechos, pero particularmente hablando de los milagros de Jesús, cómo Jesús multiplicó los panes, cómo Jesús caminó sobre el agua, cómo Jesús reprendió al viento y reprendió al aire. Pero la mayoría de estos milagros fueron, como hemos dicho ya, acerca de sanidades. Ahora, un milagro lo podríamos definir de muchas maneras, pero una definición así muy objetiva, muy resumida, es que un milagro es algo que suspende la función de una ley natural. Suspende o detiene o se sobrepone una ley natural. Por ejemplo, cuando Pedro y Jesús caminan sobre el agua, no se supone que las personas puedan caminar sobre el agua, pero el Señor Jesucristo en su poder, Pedro en su poder, en el poder de Jesús más bien, Pedro en el poder de Jesús, caminaron sobre el agua desafiando la ley, quizá de la ley de la gravedad, porque nadie puede caminar sobre el agua. Entonces había un desafío, había una suspensión de la ley, y Jesús tenía el poder para desafiar cualquier ley natural. Pero si usted se fija, la mayoría de los milagros de Jesús no tienen que ver con él mismo, es decir, con un beneficio para él, pero un beneficio para los demás. La multiplicación de los panes, desafiando las leyes naturales. Hablándole al mar, hablándole a las olas, desafiando las leyes naturales. Y vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, digamos que la ley del movimiento.
Cuando los hombres desafían las leyes naturales, no se puede, puede haber vulnerabilidad, y entonces desafiar las leyes naturales con algún error que pudiera haber en ese desafío, podría haber un caos. Por ejemplo, si uno va corriendo en alguna ley que tenga que ver con el movimiento, con la inercia de los cuerpos, las fuerzas que rigen, pues uno puede ir corriendo y se cae. Correr es parte del proceso de algo que un hombre y una mujer, un humano puede hacer. Es decir, no es un milagro, es parte de la vida del hombre. Pues se puede quizá lastimar, raspar, puede que no sufra nada, puede que sufra alguna alteración. Pero ¿qué pasa cuando se sube a un carro? Es decir, se altera la ley del movimiento, y un carro que pueda caminar a 100 kilómetros, 200, 300 kilómetros por hora, y ese carro golpea a otro carro, golpea una piedra, se voltea o algo, entonces desafiando las leyes naturales, pues pueden producir un caos en los que los desafían, ¿no? O por ejemplo, los aviones desafían la ley de la gravedad, y no son perfectos los aviones porque están desafiando las leyes naturales, y en algún momento un avión puede sufrir algún daño, y si sufre un daño hay un caos. Como, no sé si recuerda aquella nave espacial que se llamaba Challenger, con el que los Estados Unidos mandaban a sus astronautas al espacio y hacer investigaciones, etcétera, y por muchos años estuvo funcionando, y resulta que una falla en una tubería, en un empaque, permitió que hubiera una fuga de aceite. Ese aceite se sobrecalentó, causó otro daño, y el Challenger, que estaba desafiando la gravedad y desafiando las leyes naturales que Dios ha puesto sobre la tierra, pues se desintegró en el aire. Y muchas otras cosas. El único que puede desafiar las leyes naturales de una manera perfecta es Dios. Y lo vimos manifestado en Cristo. Porque Pedro fue el que se hundió, no Jesús. Pero cuando Jesús desafió cualquiera de las leyes naturales, haciendo milagros, lo hizo todo a la perfección. Ahora, pero ¿por qué no nos conviene estar esperando recibir un milagro? Y no me malinterprete, lo primero que quisiera que viéramos es qué es lo que dice la Escritura en Gálatas 3:5. Busque Gálatas 3:5. Y ahorita vamos a ver un poquito más de ello. En Gálatas 3:5 dice la Escritura: lo siguiente, dice: Él, Dios, pues, que os suministra el Espíritu y obra milagros entre nosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o lo hace por el oír con fe? Dios, que opera milagros, que nos suministra el Espíritu y opera milagros entre nosotros. Así es que los milagros pueden operar entre nosotros, sí. Pero usted no puede forzar, no puede obligar, no puede causar que un milagro suceda. Usted puede disponerse en la fe para recibir un milagro. Usted puede estar en la atmósfera de la fe para estar listo para recibir un milagro, pero no puede obligar a Dios, no puede forzar que un milagro suceda. No lo puede hacer. Porque Dios diseñó un mundo de tal manera que funcione bajo leyes naturales. Y Dios lo que desea es que usted tome ventaja en el favor y en la gracia, en la justicia y en la verdad, en el propósito, en el diseño, en la bendición que Dios nos dio, para que usted ejerza su señorío, su gobierno en las leyes naturales, para que las leyes cooperen a su favor, para que usted coopere en el marco de las leyes naturales y que usted viva de una manera bendecida. Y le voy a poner un ejemplo. Si usted busca los milagros de Jesús, no fueron para su beneficio. ¿Está de acuerdo? Jesús no hizo un milagro para él sanar de lepra, porque él fue perfecto. Él no tenía enfermedad.
Él no conoció pecado, no hizo pecado, no se halló en el pecado. La lepra tenía que ver, la enfermedad tiene que ver con un mundo caído, con el pecado. Jesús no viene de la simiente del hombre, no nació separado de Dios, como todo hombre nace de mujer. Pero Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, por la palabra incorruptible, perfecto en todo. Así es que los milagros de Jesús fueron para bendecir a otros. Y bajo ese término, bajo esta perspectiva de la palabra, vamos a hablar algunas cosas por sentido común que usted y yo las vamos a entender sí y solo sí. Sí y solo sí usted tenga la oportunidad de tener el contexto bíblico de las cosas. Una vez más, usted va a poder entender estas cosas que estamos hablando sí y solo sí usted tenga el contexto y la perspectiva correcta de la Biblia, de las historias y lo que nos revela la Biblia. Muy bien, así es que, ¿qué es lo que podemos decir acerca de los milagros? Para que usted pueda entender. Los milagros primero son eventos a favor de alguien que tienen que ver con que se suspenda una ley natural, ya lo dijimos. Ahora, entonces, ¿qué es lo que Dios preparó para vivir en lo mejor? Porque los milagros no son para... Dios no diseñó los milagros como lo mejor que Él tiene para nosotros. Lo mejor de Dios no tienen que ver con que usted y yo nos hacemos o salgamos adelante a través de los milagros. No, Dios diseñó lo mejor para ti y para mí para que vivamos a través de la bendición. Así es que podríamos poner en una balanza los milagros y en otra la bendición. Los milagros son suspender o desafiar las leyes naturales, las cuales tú y yo pues no las podemos hacer. Sobre todo a veces los milagros que las personas necesitan. Solo el poder de Dios. Pero la bendición nos puede llevar a vivir en el éxito y en lo mejor de Dios. Y es algo que tú sí puedes proponer, es algo que tú sí puedes apropiar, es algo que tú sí puedes manifestar a través de la fe. Cuando tú te apropias de todo lo que te fue concedido por gracia en Cristo Jesús y eres transformado en la misma imagen de Jesús. Mira, vamos a poner un ejemplo. Si tú buscas los milagros de Jesús, un leproso, Jesús sanó a muchos leprosos. La pregunta es, ¿cómo vivía el leproso? Pues en una crisis tremenda, en lepra, rechazado. Perdían miembros de sus cuerpos cuando estaban leprosos. Así es que vivían en una angustia, en una crisis, en una situación extrema, precaria, terrible. Los que estaban poseídos, de la misma manera. Los que estaban ciegos, igual vivían en una crisis. Los que estaban sordos, igual. La mujer del flujo de sangre que había padecido ya 12 años. Y todas las experiencias y los ejemplos que hemos visto en la Biblia. Así es que un milagro siempre viene después de una crisis. Es decir, una crisis provee la atmósfera necesaria o la necesidad para que un milagro se manifieste. Así es que si alguien quiere vivir a través de milagros, tendría que estar viviendo a través de crisis en crisis, en crisis, en crisis. La pregunta es, ¿tú quieres vivir a través de milagros? ¿Quisieras estar padeciendo lepra para recibir un milagro? Ahora, si tú no puedes causar y provocar el milagro, sino solo Dios, y lo que tú puedes hacer solo es ponerte en una posición de fe para poder recibir un milagro. La pregunta es, ¿quisieras vivir leproso? ¿Ciego, sordo? ¿Padeciendo 12 años? ¿Para que Dios cause un milagro en ti a través de la fe creyendo? ¿O tú mejor quisieras aprender a caminar en la palabra, ser transformado, ir siendo transformado de gloria en gloria de tal manera que vivas en una perfecta salud divina y en una protección completa sin temor a la enfermedad, con el poder para vivir
aún hasta los 120 años donde tu fuerza no se acabe y tu vista no se apague? Si lo ponemos en una balanza, ¿qué estarías dispuesto qué es lo que desearías? Así es que Dios no quiere que tú desees vivir de crisis en crisis a través de los milagros, sino Dios quiere que tú aprendas a poseer lo que te ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús. Porque eso es lo que Dios ya te concedió en Cristo. Que tú aprendas a vivir a través de la palabra, de la fe, del poder del Espíritu que hay en ti, de todo lo que Dios te ha concedido por gracia, en perfecta salud, en donde aún en los 120 años tu fuerza no se acabe y tu vista no se apague. Ahora, no estoy diciendo que lo hemos conquistado ya, pero debemos caminar hacia ese lado. Pero si nos detenemos para estar buscando un milagro, estamos despreciando la bendición de Dios por querer atrapar o por querer alcanzar algo que difícilmente lo podríamos atraer. Permíteme un segundito, déjame aquí solo una intervención técnica. Bien, listo, Calisto. Ahora, por ejemplo, cuando nos vamos por el camino de lo mejor que Dios tiene para nosotros, nos vamos por el camino de la bendición, como leímos en Efesios capítulo 1, no solo vamos a lograr poseer lo mejor de Dios, pero vamos a evitar a vivir en crisis. Entonces la pregunta es, ¿quisieras vivir de crisis en crisis aspirando a tomar un milagro? ¿O quisieras vivir de una manera tal en donde puedes disfrutar de lo mejor de Dios, en salud perfecta, en fuerza perfecta, evitando que las crisis vengan a tu vida de una manera libre? Ahora tú me podrías decir, bueno, pero es que tener la fuerza a los 120 años que no se te acabe y los ojos que no se apaguen, ¿eso es un milagro? No, esa es la bendición de Dios. Se podría ver como un milagro, pero porque el normal de las gentes han comprado la idea del envejecimiento, han comprado la idea del pecado, han comprado la idea del sistema de salud que te restringe, que te limita, que te mata. Pero la palabra nos llamó a vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando el pecado no se juzgaba, no se condenaba en la vida de las personas vivían 900 años. Antes de Moisés, las personas después del diluvio vivieron muchos años también. Digo, ya no 900, pero 100 y pico de años. Pero cuando vino la ley y el pecado empezó a juzgarse y a condenarse en la vida de las personas, entonces normalmente las personas vivían 70 y los que tenían más fuerza 80. Dice uno de los salmos, el Salmo 90, el Salmo de Moisés. Vivir bajo el estrés de la condenación limita tu capacidad de responder a lo mejor de Dios. Pero ahora tú y yo ya no vivimos bajo el juicio de la ley, la condenación o la culpa que toma cuenta o que se padece en vida. Pero ahora vivimos en la gracia, libres del pecado. Entonces, en esa libertad de Dios, no es un milagro vivir con fuerza suficiente y con vista suficiente y con todo lo necesario cuando aprendemos a caminar en lo mejor de Dios, que es un proceso. Un milagro viene así. En el ministerio del Señor Jesús, un milagro aparecía así. La bendición es un proceso, pero el milagro es temporal. El milagro en tiempo más largo fue el maná, pero los milagros son temporales. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos en donde el Señor le dice a un hombre que fue sanado, él estaba paralítico, y le dice, es importante que no peques más
para que no te vuelva algo peor. El Señor mismo dice acerca de la liberación de las personas, de demonios o de opresiones, que si cuando se libera a una persona es como una casa que se queda vacía, pero si esa casa no se prepara y no se habita, entonces el demonio anda buscando y regresa a esa misma casa y la ve que está vacía y que está arreglada y preparada, disponible para él otra vez. Y dice, no solo regresa ese demonio, sino que trae a otros muchos más y el estado postrer de la persona es peor que el primero. Así es que los milagros son temporales, no son eternos. Alguien puede recibir un milagro de sanidad en sus pulmones, pero si no se cuida, mañana va a volver a enfermar de sus pulmones. Alguien que fuma puede recibir o tener el resultado de un efisema pulmonar, cáncer en los pulmones, y puede recibir un milagro de Dios. No es sencillo, pero pudiera ponerse en esa posición de fe y recibir un milagro de Dios. Pero si recibe el milagro y se descuida, vuelve a poder, sigue fumando, sigue descuidándose, puede volver el cáncer, el efisema pulmonar. Muchas personas reciben milagros y solo buscan la dádiva y no buscan al dador después de su milagro y pierden. Porque el milagro no se puede sostener. Porque no es recibir un milagro el que te permite sostenerte para siempre. Si recibes un milagro, lo que te conviene es empezar a aprender a vivir en lo mejor de Dios, en la bendición, para que lo que ya tienes no lo pierdas. Y cuando empezamos a caminar en lo mejor de Dios, no solo lo que ya tenemos, lo bueno que tenemos se va a permanecer, sino que vamos a ir mejorando y vamos a ir prosperando y caminando, porque caminando en el éxito y en la victoria, porque esa es la bendición del Señor, ese es el propósito del Señor. Ahora, la bendición es permanente. La bendición es permanente. No estoy diciendo que de repente no sufras algún tropezón o algo, pero la bendición, manteniéndote en la bendición de Dios, en la fe, en el conocimiento de la palabra, en apropiándote por la fe de todo lo que Dios ya te consiguió por gracia, es permanente. Las riquezas en gloria en Cristo Jesús, la abundancia de Dios, la gracia de Dios es continua, tan abundante, nunca se acaba, porque de ella podemos tomar todo momento, gracia sobre gracia, dice la Escritura. Ahora, como dijimos ya, tú no puedes hacer, no puedes forzar un milagro, pero sí puedes a través de la fe apropiarte de la bendición que Dios ya te dio por gracia en Cristo Jesús. Ahora, los milagros entonces, ¿qué pues con los milagros? Seguramente tú puedes necesitar un milagro. Y si lo necesitas, pues hay que ponerte en la posición para tomarlo. Pero si el milagro no llega y se pasa el tiempo, la sugerencia es, mientras esperas recibir un milagro, empieza a caminar en la bendición, para que si el milagro no llega porque tú no hiciste lo propio, porque no depende de ti, sino del poder de Dios. Pero, es decir, tú no puedes forzar a que Dios haga un milagro en ti. Pero ponerte en esa posición del milagro no es tan fácil. Aunque no es el problema de Dios, porque Dios puede hacer cualquier milagro, pero no es lo mejor de Dios para ti. Y no es que Dios no quiera darte un milagro, sino que cuando alguien espera un milagro y no lo puede recibir, el problema no es de Dios, el problema es de la persona que no recibe el milagro. Ahora, por eso hemos tenido la experiencia y la vivencia y el conocimiento de muchas reuniones de milagros. Pero recuerdo que en un testimonio le preguntaban a un hombre que vivió muchos años, más de 90 años y prácticamente 70 y pico de años en el ministerio, y Dios lo utilizó en el siglo pasado con muchos señales, prodigios y milagros y un ministerio muy poderoso en los Estados Unidos, y le preguntaban que cuál era la razón por la cual las personas no sanaban. Y él comentó, es decir, no que las personas no sanaban, sino que muchas personas no sanaban. Y él comentó, siempre ha sido algo muy, algo que yo me he cuestionado por años. Porque muchos vienen a las reuniones de sanidades y milagros y muchos regresan
exactamente como vinieron. Solo algunos se apropian del milagro y otros no lo pueden hacer. Y te comentaba, si hacemos un análisis y revisamos las reuniones donde ha habido milagros, señales, prodigios, pues puede haber 2,000, 3,000, 4,000 personas que necesitan un milagro y solo 100, 200 reciben un milagro. Imagínate que a una ciudad venga un hombre que se mueve en señales, prodigios y milagros y hace un evento y van 4,000, 5,000 personas y solo 100 reciben milagros. ¿Y qué habría que esperar hasta el otro año o hasta 2 años o 5 años que lo vuelvan a invitar a este personaje? ¿Ese es el diseño de Dios? No, no es el diseño de Dios, pero por causa de la ignorancia y de no predicar el evangelio completo de la gracia, a veces el creyente no entiende estas cosas. Ahora, ¿qué preferirías estar? Año tras año tras año pidiéndole al Señor que te regale una casa. Año tras año pidiéndole al Señor que te regale un carro. Y ahí estás insistiendo y tratando de ponerte en la posición de fe y creyendo una y otra vez. Como aquellos que están años tras año que la esposa o el esposo son estériles y creyendo por un milagro para que Dios les regale un hijo. Y están 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Porque esa es la experiencia, eso es lo que sucede en la vida de los creyentes. ¿Qué prefieres? Estar año tras año nunca teniendo carro, teniendo un carro que apenas se mueve y esperando que Dios te regale un carro nuevo, esperando que Dios te regale un carro nuevo, esperando que Dios te regale un carro nuevo, pero no sucede. Pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. ¿Qué prefieres? ¿Estar así? ¿O tener los recursos necesarios para que en cualquier momento tú necesitas un carro y dices, voy a la agencia y lo compro? Pues claro que preferiríamos, al menos yo preferiría, en lugar de estar esperando un milagro para que las cosas sucedan, tener todos los recursos a la mano en cualquier momento, para de acuerdo a mi necesidad o a la necesidad de otros, ir y comprar un carro sin obstáculos, o ir y comprar una casa sin obstáculos. Porque Dios nos dio en Cristo Jesús todo el poder para hacer las riquezas. Y nos dio todos los recursos espirituales para poseer y apropiarnos. Entonces la pregunta es, ¿nos conviene no crecer, no ser transformados, renovados en nuestra mente y transformados de gloria en gloria para llegar claro, es un proceso, pero llegar de etapa en etapa, estar disfrutando y viviendo esa victoria? ¿O nos conviene esperarnos y no seguir en lo mejor de Dios, sino esperarnos a ver si recibimos un milagro y van a pasar 20 años y nunca vamos a poder tener un carro? Hay muchos que ponen ahí en las redes sociales que Dios los bendijo de una manera extraordinaria porque les dio un carro. Hay otros que dicen que fue un milagro, pero la pregunta es, sacar un carro ostentoso, y no estoy diciendo que Dios se enoja, pero no es lo mejor, no es el mejor diseño para ti. Pero hay quienes lo hacen porque no hay otra manera. Pero eso limita que las personas puedan empezar a ser transformadas y vivir y buscar en la fe y mantenerse creyendo y siendo transformados, renovados en la palabra y creciendo una y otra vez y permaneciendo en la palabra, permaneciendo en el Señor para que esa libertad, esa verdad traiga libertad. Hay quienes hablan de libertad financiera. La libertad financiera no viene si la libertad de Cristo no vive en ti. Y hay quienes dicen, es una bendición o fue un milagro que el Señor me regaló este carro. Pues sí, compran un carro ostentoso y se embarcan con una deuda de 5, 6, 7, 8 años con mensualidades altísimas y impuestos altísimos. Entonces no es la mejor manera del Señor para vivir. Entonces, ¿qué nos conviene? ¿Estar esperando milagros? ¿O mejor caminar hacia el crecimiento para empezar a poseer de menos a más y ser transformados de gloria en gloria en gloria para poder disfrutar lo mejor de Dios en breve? Porque la bendición sí podemos propiciar que suceda a través de la fe. Porque la bendición permanece, no es temporal, permanece.
La bendición evita la crisis. Y la bendición es plena, completa, porque en Cristo, en todas las áreas de nuestra vida se puede disfrutar la bendición. En cualquier parte. Un milagro solo restaura una cosa de la vida. Una sanidad en un área. Pero no necesariamente el que recibe un milagro en su sanidad va a tener prosperidad para comprar una casa o un carro. O aquel que recibe un milagro de un carro y se lo regala nuevo, no va a tener el milagro. Ese milagro no le va a servir para ser sanado de cualquier enfermedad. Son muy específicos los milagros. Pero la bendición es plena. Así es que, ¿qué podríamos decir de los milagros? Porque tal parece como que entonces no nos convienen los milagros. Bueno, para ti, para mí, si necesitamos un milagro ahora o en cualquier momento de la vida, hay que creer por él. Porque Dios es el que suministra el Espíritu y hace milagros entre nosotros. Pero ¿qué es más fácil para poder para poder atraer un milagro, para poder vivir o disfrutar un milagro de Dios? ¿Estar con la fe limitada y sin crecimiento? ¿O caminando en la bendición y si en un momento dado necesitamos ese milagro, pues tener la fe y ponernos en esa posición correcta para estar receptivos a recibir un milagro? Pues claro que empezar a caminar en la bendición, pero aquellos que quieran solo vivir bajo milagros, pues van a tener que sufrir. Te voy a poner un ejemplo religioso y discúlpeme si alguien se ofende, no es el propósito, pero hay muchos que desde jóvenes quieren dedicarse a servir a Dios y a predicar la palabra. Inclusive hay quienes hablan en alguna pequeña iglesia, pero hay un concepto religioso en donde la pobreza está alineada con el servir a Dios. Y no estoy hablando de que uno no sea modesto y que no sea ostentoso, porque no conviene ser ostentoso, sino vivir en contentamiento y con lo necesario. Pero hay quienes, padeciendo mucha escasez, deciden servir a Dios y no tienen los recursos, no tienen a la gente suficiente para poder vivir. El obrero es digno de su salario, dice la Escritura, nos enseña que el que predica el Evangelio, que el que enseña la palabra es digno de recibir bendición de aquel que es enseñado. Es decir, es sano, es honroso vivir del Evangelio. Sí, lo dice la Escritura. Pero imagínate a alguien que quiera vivir del Evangelio y tiene a 3, a 5, a 10 personas. Pues no va a poder estar satisfecho. Dependiendo del país o de la zona en donde viva. Necesitas tener un gran grupo de personas para dedicarte 100% al Evangelio y para que a través de las ofrendas, de las dádivas, de los apoyos de las personas que están siendo enseñadas honrosamente, el siervo pueda vivir del Evangelio. Y eso es palabra de Dios, es verdad. Pero hay quienes no tienen lo suficiente y entonces están queriendo vivir de milagro tras milagro. A veces no tienen nada en su mesa y están orando y de repente al otro día, hemos oído testimonios en de repente el otro día no tenían nada en el refrigerador y de repente el otro día alguien va y les lleva una despensa. Alguien va y los invita a comer. He oído testimonios de que sean, digamos en un ejemplo coloquial, no necesariamente con los detalles específicos o exactos, pero imagínate que alguien, una familia de siervos del Señor, queriendo servir al Señor y no trabajar, pero queriendo ser fieles al Señor y viviendo en el engaño, queriendo vivir de milagro tras milagro, estuvieron comiendo una semana o 2 semanas con puros frijoles y tortilla. Y de repente se les acaba el frijol y la tortilla y tenían a un hijo pequeño y se pusieron a orar esperando un milagro. Y entonces al día siguiente o a los 2 días los invitan no solo a comer, nos invitan creo que a salir a un viaje y no solo les dan la provisión. Es decir, esos son milagros, pero la pregunta es, ¿por qué
la necesidad de vivir de crisis en crisis. O hemos visto otros testimonios en donde hay siervos del Señor que por querer vivir en esa dimensión de los milagros, a veces tienen que orar y se quedan sin gasolina y el carro funciona sin gasolina. O no tienen dinero para pagar la luz y Dios hace que funcione la luz. Y no estoy hablando que se roben la luz, que Dios hace que se funcione la luz, pero ¿por qué vivir de milagro tras milagro? Porque hay una falsa creencia religiosa que el que sea siervo del Señor no puede trabajar. Pero el mismo apóstol Pablo decía, hay oportunidades en donde yo me pongo a trabajar. El apóstol Pablo creo que hacía, construía, reparaba o creaba tiendas de campaña, tiendas para vivir. Porque hay una falsa entendimiento de caminar en lo mejor de Dios, por querer caminar en los milagros de Dios y por limitantes en donde no se entiende correctamente la palabra. Bien, pero entonces, ¿qué onda con los milagros? Ahora han escaseado mucho los milagros. ¿Por qué en la época del Señor Jesús muchos milagros? ¿Por qué en la época de los apóstoles muchos milagros? Lea los Hechos, muchos milagros. Entonces la pregunta ¿es necesario que haya muchos milagros? Sí. ¿Cómo entonces? ¿Sí o no? ¿Me convienen los milagros o no? Sí te convienen los milagros, pero no para sacarte a ti de la crisis, sino para que los milagros vengan a través de ti, para que tú, a través de creer en el Señor, saques de la crisis a muchos que están en crisis, a muchos que no conocen a Cristo, para que vengan al conocimiento de la verdad, para que salgan de sus problemas y para que sean enseñados a caminar en la bendición de Dios. El Señor Jesús, todos sus milagros fueron para beneficio de los demás. Así es que, para beneficio tuyo, si lo necesitas, adelante. Dios lo puede hacer, tú lo puedes conquistar. Pero tú y yo necesitamos caminar en lo mejor de Dios, en la bendición, que ese fue el diseño de éxito y de victoria para ti y para mí. Que tú y yo aprendamos a caminar en la bendición de la salud divina, de la sanidad divina. Dios dijo en su palabra en Marcos capítulo 16, tú lo puedes encontrar, donde dice, estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Esos son milagros. Así es que los milagros deben de abundar, sí. Para beneficio tuyo, no. Porque si fueran para beneficio tuyo y estamos hablando de abundancia de milagros, entonces quiere decir que tú te estás limitando a vivir de crisis en crisis. Pero para que tú bendigas a otros, para que tú ministres el poder de Dios, para que muchos salgan de las crisis y puedan venir a crecer, a ser formados, a permanecer en la palabra, para conocer la verdad y que vivan en la bendición de Dios. Mira, vamos a leer rápidamente algunos versículos para ponernos en armonía. Y al final, si tienes algunas preguntas, al final, podemos platicar acerca de algunos temas o algunas preguntas que tú tengas. Pero mira, rápidamente voy a leerte algunos versículos, solo apúntalos. Mateo 15 de 29, del versículo 29 en adelante. Dice, Jesús vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, a ciegos, a mudos, a mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Los sanó. Así es que Jesús fue el canal de los milagros. Es decir, él producía los milagros para beneficio de los demás. De manera que la multitud se maravillaba. ¿Para qué sirven los milagros? Para que las gentes se maravillen. Los que no conocen a Dios se maravillen. Y que entonces muchos vengan al conocimiento de la verdad.
viendo a los mudos hablar, se maravillaban, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver y glorificaban a Dios en Israel. Ese es el propósito de un milagro, que glorifiquen a Dios y después sean atraídos por el Evangelio, por la gracia y la justicia de Cristo, para que sean restaurados y crezcan en el conocimiento, permanezcan en la verdad, aprendan a ser enseñados y conozcan la verdad, y la verdad los haga libres en todas las áreas de su vida, y no que estén atados siempre esperando un milagro. Marcos capítulo 1, versículo 29. Jesús, al salir de la sinagoga, vino a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces Jesús se acercó y le tomó la mano y la levantó, y la fiebre de inmediato le dejó, y ella le servía. Dice el versículo 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron a los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Mira como dice Lucas capítulo 4, versículo 40. Lucas 4:40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Jesús, y Jesús ponía las manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. Por eso Marcos, dice la escritura, pondrán sus manos sobre los enfermos. ¿Qué hacía Jesús? Ponía sus manos sobre los enfermos y los sanaba. Ok, ahora vamos a leer por último una historia en Juan capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Juan capítulo 5, versículo del 1 en adelante. Y dice la escritura que después de estas cosas había fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque que se llamaba Betesda. Tenía 5 pórticos, y ahí yacía en este estanque, o alrededor de este estanque, una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que eran supersticiosos. Aparentemente estos eran supersticiosos porque estaban esperando que en el estanque se moviera el agua, porque ellos creían que un ángel bajaba, descendía, y aquel que se metiera al agua quedaba sano. Entonces, tal parece como que todo este grupo de personas, muchos, multitud, dice la escritura, en el capítulo 3, en el versículo 3, perdón. Juan capítulo 5, versículo 3. Había una multitud de enfermos, es decir, estaba lleno de enfermos. ¿Sale? Dice, y había un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y Jesús escuchó decir al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y cuando yo quiero ir, otro desciende antes que yo. Así es que este hombre era un supersticioso también, como los demás. Pero Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y Jesús le dijo nuevamente, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué hizo este hombre? Escuchó la voz de Jesús, creyó la voz de Jesús y actuó en consecuencia a la voz de Jesús. Obedecer, y ahí hay una mala interpretación, tiene que ver con escuchar atentamente y determinar, decidir hacer lo que uno escucha y entiende. Por eso cuando los padres enseñan a sus hijos correctamente y se aseguran que los hijos escuchen atentamente para que aprendan, entonces a eso se le llama obedecer. Entonces es cuando los niños, cuando los hijos aprenden a hacer adecuadamente, correctamente lo que sus padres les dicen. Pero a veces los padres les gritan, les hablan detrás de las paredes, les hablan a espaldas de ellos cuando están viendo la televisión. No se aseguran que los hijos escuchen atentamente, y entonces los hijos no hacen lo que escuchan, y entonces los padres les llaman desobedientes. Pero este hombre no solo escuchó la voz de Jesús, sino creyó lo que la voz de Jesús le estaba diciendo y actuó en consecuencia. De tal manera que al instante recibió un milagro, al instante fue sanado, desafió todas las leyes porque este hombre estaba enfermo. Y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Los judíos vinieron y lo vieron sanado, y le decían,
no es lícito que tú lleves tu lecho, tu cama, tu catre, donde él se acostaba. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le dijeron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién era Jesús, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. 14. Después Jesús halló a este hombre en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Pero fíjate cómo Jesús demuestra que un milagro se puede perder. No es eterno, como la bendición sí es eterna. Y Jesús le dice, no peques más. Es decir, en otras palabras, Jesús no le dijo sígueme, pero Jesús le estaba abriendo la puerta para que aquel que había sido sanado y que había padecido por más de 38 años pudiera aspirar a ser un discípulo de Jesús. Cuando le dice no peques más para que no te venga algo peor, nadie podía dejar de pecar si no recibía el perdón de sus pecados. Nadie podía dejar de pecar si no recibía salvación. Así es que Jesús le está dando la oportunidad de que él pueda aspirar a ser salvo. Y sabemos que seguramente este hombre supo, escuchó, y no sabemos si creyó, esperamos que sí, que Jesús murió y resucitó. Porque cuando el apóstol Pablo y Pedro el apóstol Pedro y los discípulos apóstoles empezaron a predicar el evangelio, cuando vino el Espíritu Santo, miles de los judíos, miles en Jerusalén, miles en todas las partes de Judea fueron convertidos y fueron añadidos a la iglesia del Señor. Así es que hay una bendición tan grande la cual Dios quiere que tú y yo sigamos y que aspiremos a que los milagros sucedan en nuestras vidas, pero no para bendición de nosotros, sino para bendición de otros. Porque es importante que entiendas, el milagro va a sacar a las personas de la crisis. Y Dios no nos ha llamado a que el creyente nacido de nuevo viva de crisis en crisis, sino que aprenda a vivir en lo mejor de Dios. Dios no nos ha llamado a que el creyente viva en enfermedad tras enfermedad para esperar recibir un milagro de Dios. Cuando viene un recién convertido, seguramente un recién convertido tiene muchos problemas. Es propicio que reciba milagros a través de los que ya creen, a través de los que pueden impartir estos milagros en sus vidas. Porque a lo mejor un recién convertido no puede estar enfermo, puede estar padeciendo un problema difícil, una crisis, que no le va a dar tiempo de resolverla en la medida en la que crece en el Señor y puede apropiarse de la bendición para vivir en el proyecto, en lo mejor de Dios. Cuando los creyentes están viviendo en crisis, ahí son propicios los milagros para que los hombres den gloria al Señor, pero son a través de tu vida. Y si en algún momento de nuestra vida nosotros necesitamos un milagro, caminando la bendición de Dios, siendo transformados continuamente por el poder de Dios a través de la renovación de nuestra mente, vamos a, de una manera más sencilla, vamos a poder estar en esa posición correcta para poder recibir un milagro en el caso necesario que en el momento en que lo necesitemos por alguna situación que estemos padeciendo, pero no es lo más normal. Cuando tú empiezas a caminar en lo mejor de Dios y apropiarte correctamente de la bendición de Dios, tú vas a vivir en permanente bendición, que es plena y completa en todas las áreas de tu vida, como te he dicho ya, en éxito, en prosperidad, en salud, en bienestar. Así es que no es que ya lo hayamos conquistado, nadie debe de sentirse mal, pero debemos de no aflojar el paso, no retroceder como los que pierden, no retroceder tampoco por buscar los milagros, por buscarlos sin crecer, pero seguir caminando hacia adelante en el poder de Dios, en la bendición de Dios, en lo mejor de Dios, a lo que Él nos ha llamado, en el nombre maravilloso y precioso de Jesús. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso y eres poderoso y nos has llamado a caminar en lo mejor de ti, en la bendición,
para ser protegidos, para vivir en salud divina, en sanidad divina, en prosperidad, en riqueza, en unas relaciones correctas, en el amor, en el perdón, en ayudarnos los unos a los otros, en vivir restaurados en nuestras vidas, animados por tu espíritu, que produces tú el querer como el hacer, con un corazón dispuesto a escucharte y a seguirte y a desear lo que tú tienes para nosotros. Por ello declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos y más que vencedores en Cristo Jesús. Podemos declarar con certeza que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, porque somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.